Es para mí un gozo y un privilegio poder presentar a nuestro hermano aspirante al Santo Ministerio, Samuel Anza. Samuel viene de nuestra iglesia hermana cristiana Discípulos de Cristo en el barrio Santa Olalla, en Bayamón, uno de los barrios más pintorescos que tiene la ciudad de Bayamón. Y allí en esa iglesia el Señor me permitió tener mi primera experiencia pastoral hace unos cuantos años atrás. Una iglesia extraordinaria, una iglesia que me pastoreó en momentos muy complicados de mi vida. Ellos supieron pastorearme, quizás hasta mucho más de lo que yo les pastoreé a ellos. Así es que en esta mañana es un gozo grande poder tener a Samuel, hijo de esta iglesia, y a su vez Samuel está ya en el último tramo del proceso como aspirante al ministerio. Próximamente será asignado a su práctica pastoral. Así es que en este mes de juventud, qué mejor que un joven que ha sido llamado al ministerio pastoral en el uso de la palabra en esta hora. Porque ustedes se ríen. Porque él se rió cuando dije joven. Bueno, yo lo veo joven. Además, mire, alguien dijo que uno es viejo cuando se le arruga el alma. Así es que piénselo, medítelo. Samuel Anza con la proclamación. Me gusta esta iglesia. Gloria a Dios, qué bueno. Allá para cuando yo no tenía canas, ¿verdad? Compartía un ministerio musical con Tania. Qué bueno verte y encontrarte aquí en la iglesia, ¿verdad? Éramos parte de un ministerio musical evangelístico que se llamaba Coinono, era de reggae, ¿verdad? Y llevábamos la palabra del Señor a través de ese ritmo caribeño. Y muchos jóvenes, ¿verdad?, llegaron al Señor a través de Él, y damos gracias por eso, ¿verdad?, que a través de nuestros talentos le servimos al Señor, ¿verdad?, y llegamos a lugares, ¿verdad?, donde a lo mejor otros no pueden llegar. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí, ¿verdad? Le enviamos y le envía saludos a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Olalla, su pastor el reverendo Elías Merced, ¿verdad?, una iglesia que ama entrañablemente a la pastora. Y cuando supieron, ¿verdad?, que íbamos a estar acá, nos dejaron saber, envíale saludos, ¿verdad?, a la pastora que tanto amamos. Mi esposa, Rebeca Barris, está por ahí, por favor, mi amor, ponte en pie. Esa preciosura, ¿verdad? El Señor me ha dado la oportunidad de que sea mi esposa. Mi hijo acaba de salir, ¿verdad?, con los niños, Alejandro, así que le damos gracias, ¿verdad?, por la bienvenida que nos has dado, y nos hemos gozado desde que llegamos aquí, con los jóvenes en la clase, ¿verdad?, y en medio del culto. Así que venimos a traer palabra del Señor para los jóvenes y también para los adultos, ¿verdad?, para los niños y también para los ancianos. Todos los que están aquí, ¿verdad?, seremos impactados porque ya la palabra del Señor me ha impactado a mí. Así que yo en esta mañana oro también que le impacte a usted de la misma manera, ¿verdad?, que lo ha hecho conmigo. Quisiera comenzar trayéndole una anécdota que se basó en Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Hace 18 años atrás, Dios me permitió, junto a un grupo de hermanos y amigos, ¿verdad?, también parte de un ministerio musical que se llamaba Yadá, visitar la capital de Buenos Aires, perdón, la capital de Argentina, Buenos Aires, y la capital de Uruguay, Montevideo. El asunto era, en ese tiempo particular, nosotros íbamos a utilizar el sistema público, ¿verdad?, de transporte público de esa ciudad. Así que teníamos que levantarnos bastante temprano, salir del hotel, ir al subterráneo, ¿verdad?, ese tren que iba por debajo de la ciudad, llegar hasta la estación del tren, allí montarnos, ¿verdad?, hacia una de las provincias de Buenos Aires, llegar a la provincia, montarnos en una guagua pública, ¿verdad?, para poder llegar al lugar donde íbamos a ministrar. Ya habíamos alquilado, ¿verdad?, los instrumentos, había una banda, un ministerio similar que nos había prestado todo su equipo y ellos montaban antes que nosotros llegáramos. Así que era toda una aventura con las instrucciones que nos daban llegar a los lugares porque nunca jamás habíamos ido. En esas cosas que hace el Señor, ¿verdad?, como decía nuestra hermana Tania, que Dios siempre llega a tiempo, nos
encontramos en una estación de tren perdido. No sabíamos si teníamos que ir hacia el este, hacia el oeste. Estábamos preguntando, nos sentamos todos asustados. Nos sentamos al lado de una mujer y comenzamos a hablar con ella de las cosas que el Señor estaba haciendo a través de nosotros y el plan que tenía Dios con nosotros y cómo habíamos sido, ¿verdad?, de bendición para muchas vidas. Y comienza una conversación. Recuerdo que para ese tiempo la capital y el país de Argentina estaba pasando por una de las etapas más difíciles, muy parecida a la que estábamos pasando nosotros hoy, ¿verdad? Una crisis económica muy fuerte. Y se había vuelto de moda que la gente, cuando llegaba el tren, se tiraba frente al tren en las vías para allí acabar con su vida. Aquella mujer que estaba allí sentada tenía el mismo propósito. Y 12 jibaritos de Puerto Rico estaban allí perdidos, pero no estábamos perdidos nada. Es que el Señor nos había llevado a hablar con ella en ese momento particular, para dejarle saber las bendiciones que es tener a Cristo en el corazón, lo que mucho que había hecho bienestar en nuestras vidas, lo que había cambiado en nosotros. Esa tarde, esa mujer decidió darle una oportunidad a Cristo. Y doy gloria a Dios por eso. No sé de la historia de ella, pero sé que en esa tarde su vida cambió, como Dios ha cambiado también muchas de nuestras vidas. El capítulo de Juan, que el Señor puso en mi corazón, capítulo 5, versículos del 1 al 8, me gustaría leérselos nuevamente. Dice: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Yo brinco al versículo 5, después la pastora le explica por qué. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Señor y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Padre, y hemos venido aquí a tu casa para adorarte y para servirte. Oh Señor, permite que a través de la experiencia de la predicación tu Espíritu Santo ponga el querer como el hacer en cada uno de los jóvenes, en cada uno de los miembros de esta iglesia para servirte. No tan solo dentro de este lugar, oh Padre Celestial, sino allá afuera, donde hay gente que está esperando por mucho tiempo que alguien se acerque y tenga palabra de bendición y de vida eterna. Alguien que está necesitando que alguien que está aquí hable, que diga lo que ha sido su experiencia con Cristo el Salvador. Padre, pon la inquietud en el corazón, que no sea yo hablando en esta mañana, sino que seas tú. Pon palabras en mi boca, te lo ruego, Señor. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Jesús está de vuelta en Jerusalén después de haber tenido un tour, ¿verdad?, por el norte de Israel. Llega de nuevo a la ciudad capital, ¿verdad?, para una de las celebraciones, una de las fiestas, ¿verdad?, que tenía el pueblo judío. Habían varias, y él había llegado, ¿verdad?, junto a sus discípulos a participar de estas fiestas. Pero como es usual, tenemos gente desamparada, sufriendo en ansiedad, aún en medio de la celebración. Iglesia, tenemos que tener claro, siempre, 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 que aunque lleguemos aquí a celebrar a nuestro Cristo, a nuestro Señor, aunque lleguemos aquí a adorar, ¿verdad?, hay en medio de nosotros personas, jóvenes, adultos, ancianos, que están en necesidad, que están en ansiedad,
que están en dolor, que están en frustración, aún en medio de la celebración que nosotros tenemos en este lugar. Jesús decide llegar a Jerusalén y en medio de las cosas que él podía hacer, decide llegar al lugar de la necesidad. Y el lugar de la necesidad tenía nombre, era el estanque de Betesda. Dentro de Jerusalén había muchos estanques, la mayoría de ellos eran destinados para la limpieza del templo, ¿verdad? Porque había una gran cantidad de animales que se sacrificaban y había mucha sangre, así que los estanques se utilizaban para purificar el templo, para limpiar. Pero este estanque en particular era una piscina pública, ¿verdad? Y el escritor del Evangelio de Juan nos da un detalle, ¿verdad? Que esta estanque en particular, esta piscina pública, tenía y se encontraba en ella muchos de los desamparados de Jerusalén. Había una multitud de enfermos alrededor de esa piscina. Dice que eran ciegos, dicen que eran cojos y dicen que eran paralíticos. El capítulo 4, que fue el que brinqué, ¿verdad? Dice que era una leyenda, que un ángel tocaba el agua cada día y el primero que entraba en el agua era sano, ¿verdad? Así que todos los que estaban allí esperando, alrededor de la piscina, estaban esperando que ese ángel tocara el agua para brincar inmediatamente. Y yo me imagino, ¿verdad? El sordo, el ciego y el cojo esperando para brincar al agua, ¿verdad? No sé si usted se puede hacer la imagen, ¿verdad? Y el ciego preguntando, ¿ya la movió? Y el sordo decía, no, todavía, y ¡fua! Se tiraba, ¿verdad? Antes que él. Así que me imagino que había trampa, los pobres cojos no podían llegar caminando hasta el agua. Yo no sé si ustedes en su pueblo, ¿verdad? Hay alguna leyenda de esas de barrio. Mi familia es de Naranjito. Así que cuando yo era nena, así igual que mi hijo, 8 añitos, me empezaron a decir que en una de las curvas de Naranjito había una mujer, la Llorona, que, que cuando uno cogía la curva, ¿verdad? Se montaba en el asiento de atrás del carro. Y yo creo que en ese momento de mi vida fue que yo me fortalecí con el Señor. Porque sí, porque yo miraba por el retrovisor, ¿verdad? A ver si no me atrevía a mirar para el lado. Las leyendas de pueblo crean una impresión muy grande en cada uno de los ciudadanos, ¿verdad? A mí me creó una impresión muy grande. Todavía cuando doy la curva por allí, miro por el retrovisor. A ver qué pasa. Gracias a Dios que ya hay un atajo y no hay que coger por esa ruta. Gloria a Dios. Pues este hombre estaba esperando por esa leyenda. Estaba esperando por el momento que alguien lo llevara hasta el agua y él pudiera recobrar su caminar. Dentro de esa cena, ¿verdad? Había un hombre que estaba esperando 38 años. Dele pensamiento a eso, ¿verdad? Si tú, joven, no has llegado a los 38, sabes que has esperado bastante tiempo. 38 años por su momento. Como les decía ahorita en la oración, tanto aquí como allá afuera hay gente que está esperando por su momento. Como aquella mujer que estaba en la estación del tren, que estaba esperando por su momento. Como Tania, que estaba esperando una respuesta. Ella también estaba esperando por su momento. Probablemente aquí hayan personas, hermanos nuestros, que están esperando por su momento. Probablemente allá afuera tú sabes que hay un compañero de trabajo, un compañero estudiante, un familiar que está esperando por su momento. Probablemente está esperando que tú abras la boca y le cuentes de lo espectacular que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Están esperando por un momento para ser rescatados. Están esperando por un momento para ser abrazados, simplemente ser abrazados. Están esperando su momento para ser servidos. Y Jesús entró en Betesda para servir y para dar misericordia.
Y Betesda, casualmente o sin casualidad, significa casa de misericordia. Y nuestro Señor está esperando que tú y yo brindemos también misericordia, que sirvamos con amor a aquellos que lo necesitan, que este templo también se convierta en casa de misericordia, que cada uno de nosotros se convierta también en casa de misericordia para aquellos que tanto nos necesitan. Aquí cerca, probablemente a unos 5 minutos, hay una plaza cerca de la universidad, cerca del restaurante El Obrero, en uno de los semáforos. Está lleno de personas sin hogar. Hace varios años atrás, Dios me dio la oportunidad de llevarle junto a mis estudiantes unas mochilas, ¿verdad? Los estudiantes al final del año usualmente tiran las mochilas, pues ese año las pusimos a servicio de esos hombres y mujeres que estaban allí. Las llenamos de agua, de frisitas, de comida, ¿verdad? Le echamos una Biblia y le echamos una cartita. Cada uno de los estudiantes se escribió una carta, le llamamos gotitas de amor, ¿verdad? Y se la echamos ahí y las entregamos. Cuando vimos la necesidad, cuando mis estudiantes vieron la necesidad, abrieron los ojos así de grande. Ellos me preguntaban, ¿aquí viven, maestro? Yo, sí, aquí es que viven. Alrededor nuestro, hermanos y hermanas, hay necesidad. Y tenemos que recordarnos también de aquellos que necesitan de nosotros. Alguien le dejó saber a Jesús acerca de la necesidad de ese hombre. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio y supo, ¿verdad? Alguien le dijo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Yo no sé usted, pero a mí me parece una pregunta espectacular, ¿verdad? Dios que lo sabe todo, Jesús que era informado, ¿verdad?, de los cielos, de lo que estaba sucediendo, le pregunta a este hombre qué es lo que quería. Me parece un acercamiento tierno, ¿verdad?, hacia esa figura que está ahí 38 años esperando. Yo imagino el hombre por dentro, pues claro, ¿verdad? Claro que deseo ser sano. Pero la respuesta del hombre es aún más espectacular. El hombre le responde, es que no puedo, Señor. Contesta a él, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. El hombre sigue enfocado en la leyenda del estanque y no se da cuenta a quién está de frente a él. Si hubiera habido alguien, un rabí, un fariseo, un saduceo que hubiera hablado de Jesús, o algún discípulo de Jesús que le hubiera dicho que Jesús podía traerle esperanza a su vida, hubiera sabido quién estaba parado al frente de él. Si alguien le hubiera ido a impartir palabras de vida, sabría que había esperanza si Cristo Jesús entraba por esa puerta y no tenía que esperar por aquel que movía el estanque. Alguien que le sirviera en espíritu y en verdad. Si hubiera llegado a hablar con ese hombre hubiera tenido otro tipo de esperanza. Hubiera sabido quién estaba frente de él. Estaba Jesús. Pero si no hay nadie que le hable, si no hay nadie que le diga, el Señor está esperando por cada uno de nosotros para que nos levantemos, para que compartamos. Ese día o ese viaje que estábamos en Argentina, en Uruguay, recuerdo ahora, cuando estábamos en Montevideo, el pastor Darío, pastor rector de la iglesia que nos recibe allá, nos dice, aquí si se convierte alguien en verano es un milagro, en invierno, ¿verdad?, que era el momento que nos tocó ir a nosotros, es al revés acá, cuando nosotros tenemos el invierno, ellos tienen el verano, y cuando nosotros tenemos el invierno, ellos están al revés, ¿verdad? Entonces, estábamos en esa época de invierno, en el verano de nosotros, y él decía, en invierno no se convierte nadie, el pastor de la iglesia. Y estamos en un lote, en la esquina de una urbanización, frío, la flauta que yo tocaba parecía un pedazo de hielo, un esquimalito, fuerte, se pegaba aquí al labio.
y empieza a lloviznar, esa lluvia pequeña, ¿verdad? Los americanos le llaman drizzle, esa lloviznita liviana. Y yo dije, ahora es que aquí no va a pasar nada. Y comienza a predicar, la primera vez que predicaba el conguero de la agrupación, y comienza diciendo, para predicar del Señor, lo único que hay que tener es una experiencia personal con Él. Y usted sabe que ese día llegaron 2 jóvenes caminando a recibir a Cristo como Jesucristo, como su Señor y Salvador. El pastor de la iglesia estaba en lágrimas y decía, tenían que venir unos puertorriqueños caribeños a enseñarnos que aún en el invierno, bajo la lluvia, alguien puede llegar a Cristo. Es la gracia y la gloria de Dios. Pero si no nos movemos, si no nos ponemos a caminar hacia la necesidad, ¿cómo entonces van a llegar? ¿Cómo entonces se van a enterar de que hay alguien que puede sanar? Que hay alguien que puede rescatar su vida, que hay alguien que puede transformar su vida. La gloria es de Dios para siempre. Jesús le dice, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Espectacular. El verso 9 nos dice que inmediatamente se incorpora. El asunto de todo esto, y al cual yo mantuve secreto, es que Jesús decidió servirle a un hombre un sábado, el día de reposo. Y la burocracia que a veces está en los gobiernos, está en las escuelas, pero que también a veces se mete en la iglesia, ¿verdad? Dictaba que ese día no se podía trabajar para nada, ¿verdad? Había una mala interpretación de la ley. Tanto Éxodo como el profeta Jeremías lo que decía era que no se podía cargar algo para poder tener ganancias. Nada que ver, ¿verdad?, con cargar una pequeña camilla. Pero tanto había hecho mal la ley para los corazones de esos hombres que estaban más pendientes a lo que estaba cargando que al milagro que había hecho Jesús frente a ellos. 38 años lo habían visto ahí, 38 años probablemente le habían pasado por el lado, nadie había hecho nada y de repente Jesús llega, lo cambia todo y ellos están pendientes a la bendita camilla. El hombre había sido sanado y damos gloria a Dios por eso. Iglesia, jóvenes que me escuchan, van a haber situaciones en la vida, muchas, que se van a levantar para intentar que tú no sirvas a aquellos que tienen necesidad. Van a haber muchas excusas, que si el dinero, que el tiempo, que las reglas, que si esto, que lo otro, que si huele mal, que si tiene llagas, ¿verdad? Alguien con necesidad nos está esperando. Y en esta mañana el Señor nos pide que miremos por encima de esas situaciones, que miremos por encima de esa burocracia que a veces tenemos y veamos la necesidad del que tenemos al frente y del que tenemos al lado. El Señor en esta mañana nos pide que tengamos un poco de misericordia, que tengamos empatía, ¿verdad? Que nos podamos poner en los zapatos de los demás. Hay hombres y mujeres esperando a que vayas a servir, a que los rescates, a que los ayudes. Yo no sé si usted conoce esto, ¿verdad? Los Gedeones tienen un ministerio muy particular, ¿verdad?, donde llevan la palabra del Señor en este tamaño. También hay unos tamaños más grandes que están en las habitaciones de los hoteles, ¿verdad?, en los cruceros también hay. Y ellos se dedican a llevar a las universidades, a los lugares donde muchos de nosotros no vamos, ¿verdad? Se dedican a llevar este libro que es de tanta bendición. Y estaba yo en Galicia, España, reunido con el líder de los Gedeones allí en Sevilla,
y él me contó una historia acerca de este libro. Estaba una vez entregando la palabra de Dios a la salida de una universidad a todos los estudiantes. Ellos tienen por costumbre no hablar nada, solamente entregan la palabra and that's it. Y estaba allí un hombre deambulante, sin hogar, y él pasó y le entregó la palabra de Dios, la dejó con él y continuó su camino. Nos cuenta él que muchos años después, estando en las Islas Canarias, un joven pastor se le acerca y le dice, ¿me conoces? Y él dice, caramba, no, perdóname, ¿verdad? No tengo el gusto. Y me dice, hace muchos años atrás, me viste a la orilla de la carretera deambulando y me entregaste un libro como este. ¿Sabes qué? Lo leí. Y en él encontré libertad. Un simple gesto puede llegar muy lejos, iglesias. Solamente tenemos que tener un corazón dispuesto para servir a los demás. En esta mañana quisiera culminar con una estrofa de una canción que me impactó mucho este verano. Estaba en el campamento de jóvenes, de adolescentes, mejor dicho, ¿verdad? Koinonía, de hecho, se llamaba. Y al escuchar la letra, mi corazón se compungió, ¿verdad? Y le voy a dejar con la última estrofa, se llama Yo también, ¿verdad? 1.000.000 de razones, es de Hillsong, así que a los jóvenes puede apelarle, pero escuche, ¿verdad? Dice, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. En esta hora le voy a pedir a mi esposa que vaya pasando por aquí. Ella va a acompañarme hoy. Va a cantar, si yo canto se pierde la comunión. Pero en esta hora, hermano y hermana, si hay alguien aquí que ha estado pensando servirle al Señor, no importando qué es lo que Dios te ha dado, si es el don de cocinar, cocina, si es el don de hablar, habla, si es cantar, canta, si es predicar, predica, si es limpiar llagas, límpialas. Lo que el Señor ha puesto en tus manos, el Señor nos invita a servir en esta mañana con lo que nos ha dado. Si en esta mañana Dios ha hablado a tu vida, si en esta mañana tú tienes el deseo de servirle al Señor y hacer un compromiso, no conmigo, con Él, para servirle, el altar está abierto. Si en esta mañana tú como el cojo tienes necesidad y has estado esperando mucho tiempo, también hay espacio para ti. Quisiera orar por ti. Si has estado esperando por sanidad, si has estado esperando por una respuesta del Señor, si has estado esperando por un familiar o amigo, ven, pasa, preséntaselo al Señor en esta mañana. Le voy a pedir al sonidista, por favor, ponga la pista, y en lo que mi esposa canta, si el Señor está inquietando tu corazón, te invito a que pases acá. A pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder
crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber valorar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para descubrir el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber valorar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del